El miedo invisible, la sombra, que no se ve. La noche estaba extrañamente silenciosa, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de respirar. El único sonido que se escuchaba era el murmullo de la lluvia, golpeando las ventanas del pequeño apartamento de Elisa, de manera constante e imperturbable. Ella estaba sentada en el sofá, absorta en un libro que apenas podía seguir. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. Algo en el aire parecía más espeso, más denso, como si el espacio a su alrededor estuviera siendo llenado por una presencia que no podía ver, pero que de alguna manera estaba allí. La soledad, que antes le daba una sensación de comodidad y libertad, ahora la envolvía con un peso extraño. El silencio, que siempre había sido su compañía preferida, ahora parecía amenazante, pesado. Algo estaba a punto de suceder. Lo sentía en cada fibra de su ser. Algo invisible, pero tan real como la propia realidad que la rodeaba. Elisa se levantó, el libro deslizándose de sus manos mientras caminaba por la sala, como si algo la empujara a hacer esto. El aire estaba más frío, el ambiente más helado, y, cuando pasó cerca de la ventana, una sensación indescriptible la hizo detenerse. Miró hacia afuera, a la calle desierta iluminada por la luz amarilla de las farolas. No había nada extraño, pero dentro de ella algo se movía. Un presentimiento, una tensión que se acumulaba dentro de ella, como si estuviera siendo observada. ¿Pero por quién? Trató de convencerse de que era solo su mente, alimentada por la soledad y la oscuridad de la noche. Tal vez solo era una idea pasajera. Pero, tan pronto como dio el primer paso hacia la cocina, la sensación aumentó. El silencio se volvió más profundo, más amenazante. Se sintió vigilada. Miró atrás, pero no vio nada. Solo el vacío de la sala, el vacío de su propia casa. Pero ella lo sabía. Algo estaba allí, observándola. Entró en la cocina, tratando de mantener la calma, tratando de racionalizar la sensación de incomodidad. Pero, cuando volvió a la sala, algo cambió. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, una rendija estrecha en la madera oscura, y una sensación de frío recorrió su espina dorsal. Algo no estaba bien. La sala parecía más estrecha, el aire más denso. Sintió un nudo en el pecho, como si fuera imposible respirar. Se acercó al dormitorio, sus pies resonando en el piso de madera. La tensión era palpable, y, mientras se acercaba a la puerta, el miedo crecía. Cuando entró, todo parecía normal. El dormitorio estaba exactamente como siempre. Nada fuera de lugar, nada que indicara que algo estaba mal. Pero entonces lo escuchó. Un susurro, tan bajo, tan suave, que podría haberse confundido con el sonido del viento. Pero no era viento. Era algo, alguien. El susurro llamó su nombre. Elisa. Se detuvo en seco, su corazón disparándose. El miedo la invadió, como una ola de hielo. Se dio la vuelta rápidamente, buscando a alguien, pero no había nadie. La luz del dormitorio parpadeaba, creando sombras que se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. El susurro vino nuevamente, esta vez más fuerte, más claro. Elisa. Trató de convencerse de que era solo su mente jugando con ella. Pero lo que fuera que estuviera allí, estaba esperando. Corrió hacia la puerta, tratando de abrirla, pero algo la detuvo. El aire parecía espeso, como si algo invisible la sujetara allí. Intentó gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. Sus dedos estaban fríos, sus manos temblaban, y no podía respirar con normalidad. El miedo la había consumido por completo, pero lo más aterrador de todo era que no podía ver lo que estaba allí. No podía tocarlo, no podía luchar contra eso. Solo podía sentirlo. Y lo peor de todo, sabía que no podía escapar. El susurro vino una vez más, ahora más cerca, más visceral.
No puedes escapar, Elisa. Intentó moverse, intentó correr, pero algo la detenía. Ya no había espacio para racionalizar, para entender lo que estaba sucediendo. Era el puro terror, y ella estaba siendo consumida por él. Fue entonces cuando la luz del dormitorio se encendió abruptamente, como si una fuerza invisible hubiera liberado la presión en el aire. Elisa cayó de rodillas, jadeando, sus ojos llorosos. Miró a su alrededor, pero todo parecía normal. El dormitorio estaba vacío, en silencio, como si nada hubiera sucedido. Pero ella lo sabía. Sabía que lo que sea que estuviera allí, aún estaba, en las sombras, esperando. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero el silencio que flotaba en el apartamento de Elisa era aún más ensordecedor. Se levantó lentamente, sintiendo cada movimiento como una amenaza inminente. No sabía cómo, pero sabía que algo había cambiado. Ya no estaba sola. Y, en el fondo de su mente, una pregunta la atormentaba. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba esperando por ella? Elisa nunca más miró a las sombras de la misma forma. El miedo invisible había dejado una marca indeleble en su alma, algo que no podría explicar, pero que sentiría para siempre. Y quién sabe qué más estaba esperando, acechando, para revelarse en el momento adecuado.